cansado de hablarle a la pantalla del ordenador, así que para mí también es una alegría poder hacerlo hoy y verle las caras. Pero también soy consciente de que con la máscara ahí, respirando, hay que ir rápido a esto, así que vamos a ir directamente a la Escritura. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer dos versículos. Titulé al mensaje Sensaciones post-cuarentena. Hemos pasado ya, creo que vamos por el día 100 y pico, desde que comenzó todo en Argentina. Los tengo presentes porque hay un pastor que me manda podcast cada semana y empezó el primer día de cuarentena pensando que iba a durar una semana y se comprometió a mandar uno cada día. Y ya creo que van por el 100 y pico que están encerrados, 115 por ahí. Y damos gracias porque nosotros hemos podido salir. Disfruten del verano porque en cualquier momento nos encierran de nuevo. Y, y no es una buena manera de comenzar el sermón, pero yo disfruto cada día porque digo, en cualquier momento otra vez todos dentro. Pero como bien decíamos, el Señor nos guarda y vamos a abrir nuestro corazón para que Él también nos hable en esta mañana. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, voy a leer el 8 y 9. Voy a estar también trabajando con un PowerPoint para tener los versículos ahí, pero luego voy a leer algunos versículos más del capítulo 19. Es la famosa historia de Elías en aquella cueva, y ustedes conocen bien todo el contexto que vamos a estar tratando. Toda esta historia comenzó en el capítulo 17 con una sequía y demás. Pero dice así, el versículo 7. No sé si ya tengo ahí el PowerPoint para pasar. Bien, ahí lo tenemos. Capítulo 19, verso 8 y 9. Leemos y oramos. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Ahí tenemos la cuarentena de nuestro amigo el profeta. El monte de Dios. Y dice el verso 9, que allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Señor, gracias por esta mañana. Abre, Señor, nuestro corazón, trae luz a nuestra mente y que podamos salir de este lugar, Señor, tomando esta palabra como un desafío, como aliento, pero también, Señor, estando atentos a lo que tú quieres hablar de una manera personal y familiar. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se me escucha bien, yo escucho como un... Ahí, bueno, entonces si es problema mío nada más, perfecto. Quiero dejarte una frase que va a ser prácticamente la columna vertebral de todo el mensaje que quiero dar. Y es que todo mensaje produce una sensación en nosotros que tarde o temprano se refleja en una decisión y en un resultado. Todo mensaje produce una sensación que tarde o temprano se ve reflejado en una decisión o un resultado. Hoy estamos aquí por una decisión que hemos tomado y esa decisión fue previa a una decisión y esa decisión fue también posterior a una sensación que hubo, un deseo de querer venir, un mensaje que nos informó, ya sea por Facebook, por Instagram, de que el domingo a las 11:30 Salén una vez más abría las puertas y podíamos venir. Ahora, lo cierto es que vivimos en una generación donde estamos recibiendo mensaje, información continuamente. Yo en mi vida había visto tanto la televisión, los noticieros del mediodía como en estos meses. Yo era de encender la televisión a las 3 de la tarde para ver directamente los deportes. Lo que había pasado de las 3 de la tarde, hasta antes no me importaba más. Ahora estoy ahí desde las 2 de la tarde, 2:30, ahora estamos viendo los rebrotes, a ver dónde está otra vez el foco y demás. Y esos mensajes, queramos o no, producen sensaciones en nosotros que nos llevan a tomar decisiones. Y esas decisiones traen un resultado que puede ser bueno o malo. Yo recuerdo a mi abuelo en la época, hace muchas generaciones atrás. Si uno quería estar informado tenía que ir a comprar el periódico. Y la única manera de recibir información, yo no llegué a conocer a mi abuelo en esa época, pero sí cuando yo era pequeño, recuerdo salir a la vereda allá en Rosario, en Argentina, y ver a mi abuelo debajo del árbol con un periódico abierto, leyendo, y no había otra manera que recibir información por el periódico.
Ya mi papá fue de la siguiente generación, de la generación de la televisión, pero esas televisiones antiguas, ¿cuántos tuvieron televisiones de esas? Que tenías que ir y crack, 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 ¿no? 3 canales. No es como hoy que uno se pierde en Netflix, en Amazon, no sabe los canales del teléfono. Uno tenía que ir y estabas a veces sentado. Yo llegué a ver esa televisión. Acabo de cumplir los 40 años. Y, y me acuerdo a mi abuelo levantarse o no sé, crack, 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 crack. Y tenías que estar informado. Si querías recibir información, tenías la opción del periódico o la televisión. A día de hoy, estamos recibiendo mensajes, informaciones de diferentes vías por diferentes medios. Yo no sé cada cuántos minutos, cada cuántos segundos. El otro día hice la prueba de apagar el teléfono un rato, porque me puse a hacer un trabajo y quería estar concentrado. Volví a encender el teléfono y ya no sé cuántos mensajes tenía, ya no solamente por grupos de WhatsApp, sino por páginas también en las cuales estoy registrado y me llega información. Recibimos información las 24 horas del día. Hasta muchas veces nos vamos a la cama con el teléfono. Y nuestro último pantallazo es saber alguna notificación, y esos mensajes, a pesar de que somos cristianos y vivimos por la fe y no por la vista, producen en nosotros una serie de sensaciones que nos llevan, como bien decíamos, a tomar decisiones. Y aún Dios trabaja de esa manera con nosotros. Dice Pablo en Filipenses que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios, antes de hacer algo en nosotros, antes de que nosotros podamos tomar una decisión, Él pone ese sentimiento, Él pone esa sensación para que luego nosotros, con la ayuda de su Espíritu Santo, podamos llevarla a cabo. Y creo que la tarea más difícil de un cristiano muchas veces es saber discernir si ese sentimiento, si esa sensación que está acá adentro está viniendo de parte de Dios o de un corazón engañoso y perverso, el cual todavía tenemos. Y el profeta Elías no es la excepción a la regla. No es un superhéroe de Marvel que hace descender fuego del cielo cuando hay profetas paganos delante de él, sino que dice el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, esas mismas luchas, esas mismas sensaciones, esos mismos temores que nosotros tenemos, Elías de alguna u otra manera también las había experimentado. Y por eso lo vemos en una cueva en este capítulo 19. No llegó a la cueva de un día para otro, sino que fue todo un camino, un proceso en el cual el profeta fue dando lugar a diversos mensajeros que como consecuencia traían diferentes mensajes, que producían en él un sentimiento que lo llevó a tomar la decisión de meterse dentro de una cueva después de aquellos 40 días de haber caminado por el desierto. Y siempre que llego a este pasaje, a mí me entran esas dudas, de decir, ¿qué le pasó al profeta? Venía de profetizar una sequía de 3 años y medio. Un hombre que vivía en la presencia de Dios, que no tenía temor a pararse delante de un rey y decirle, acá no va a llover hasta que Dios lo diga. Un profeta que fue sustentado en el arroyo de Querit cuando toda la nación padecía hambre. Elías era sustentado por Dios por medio de aquellos cuervos. Y cuando el arroyo se secó, Dios le preparó una viuda, y cuando el hijo de la viuda murió, Elías fue y resucitó al hijo de la viuda. Un capítulo más adelante, él avergüenza a 850 profetas de Baal, haciendo descender fuego del cielo. Es decir, uno ve la vida de este profeta y dice, ¿cómo es posible que semanas después está metido en una cueva y 40 días atrás, diciéndole a Dios, Señor, quítame la vida, quiero que esto se termine de una vez? Y cuando nosotros analizamos la vida de Elías, yo no quiero que seamos tan duros con él, porque a mí me llena de intriga. Y a veces digo, ¿qué fue? ¿Cansancio ministerial? ¿Qué fue? La depresión tonta que a veces nos agarra no sé, de querer tirar la toalla, de querer abandonarlo todo. ¿Qué tipo de mensaje recibió Elías que después de haber visto el poder de Dios en diferentes maneras, ahora está dentro de una cueva queriendo que todo se termine? Y cuando yo voy al Antiguo Testamento encuentro otros personajes que estuvieron en la misma situación. Moisés, después de ver el poder de Dios sacándolo de Egipto, en el libro de Números llegó a decirle a Dios, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés, plaga tras plaga, levantando la vara y viendo el poder de Dios sacándolo de Egipto, llega a aquel desierto y le dice, Señor, te ruego que me quites la vida. ¿Qué decir de Jonás?
El primer evangelista que conozco que predica, 120.000 personas aceptaron su mensaje y se deprimió debajo de un enebro, de una calabacera. Le dijo, Señor, te ruego que me quites la vida. Se lo dijo en 2 ocasiones. Vieron, nosotros predicamos y uno levanta la mano y como que, wow, ya 120.000 personas en Nínive habían escuchado su mensaje. Y ahora lo vemos diciéndole a Dios, quítame la vida. Jeremías, otro personaje que le dijo a Dios, ¿para qué he nacido? ¿Para qué nací? Un hombre que fue criado en una familia sacerdotal, santificado por Dios desde el mismo vientre de su madre, llamado por Dios para ser profeta a las naciones. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero esos son casos del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo no hacía morada en la persona. Bueno, pero anda el Nuevo Testamento. Y Pedro, después de haber estado 3 años siendo ministrado por nuestro mismo Señor Jesucristo, no sé qué tipo de mensaje recibió, que una vez de haber visto a Jesús resucitar, volvió a la pesca y no quería saber más nada. Nuevo Testamento. Y ustedes me pueden decir, no, pero todavía no había habido Pentecostés, el Espíritu Santo todavía no había descendido. Bueno, mirá Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta. ¿Por qué le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por imposición de manos? Porque el tipo quería dejarlo todo, porque no quería saber más nada con los falsos profetas, no quería saber más nada con esos falsos maestros de Éfeso. Y Pablo le dice, no es momento de bajar los brazos. Y yo te pregunto a día de hoy, ¿hasta dónde te trajo la cuarentena? Porque a Elías, como nosotros acabamos de ver, esos mensajes que él recibió, lo llevaron a meterse dentro de una cueva y literalmente pedirle a Dios 40 días atrás que le quite la vida, y ahora Dios vuelve a aparecerse a él dentro de aquella cueva y decirle, Elías, ¿qué haces aquí? Y es la pregunta que yo quiero hacerte, o sea, ¿qué haces aquí? No aquí, sentado en esa butaca, sino ¿qué haces ahí después de haber pasado esta cuarentena? ¿De verdad pensás que es el final de todo? ¿De verdad pensás que todo eso, esas buenas obras que Dios había preparado de antemano, ahora se van a cancelar simplemente por un virus que se escapó de un laboratorio? ¿Cuáles son tus sensaciones después de haber pasado este tiempo? Porque aún he hablado con personas que parece que ahora la iglesia se tiene que reinventar. Y me gustaba lo que hablaba Marcos el otro día, de volver al final, de ver el modelo original. Yo he visto conferencias que se están haciendo a ver cómo la iglesia tiene que afrontar la post-cuarentena. Como que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, reinventarnos. Y yo me pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de mensaje has recibido? A veces somos como esos cristianos de montaña rusa, que estamos ahí arriba y de repente otra vez abajo, y ahí arriba y otra vez abajo. Y yo digo, ¿qué tipo de mensaje está recibiendo esa persona? Que está produciendo una sensación que en un momento de su vida lo ves ahí arriba, avergonzando a 850 profetas de Baal, pero una semana después está ahí abajo, llamándolo por teléfono para que vuelva. Como cuando éramos pequeños y jugábamos al yo-yo, como dicen en España. Yo en Argentina. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan? Los más jóvenes no saben ni... Era una cosita redonda así de plástico que uno agarraba y subía. Y ese era nuestro entretenimiento durante gran parte de nuestra vida. Se los recomiendo, es más sano que el iPad a los más jóvenes. Va arriba, va abajo, va arriba. Y a veces parece que nos encontramos con gente así. Con gente que ha visto el poder de Dios en su vida, sacándolo de una deuda económica, sacándolo de una enfermedad, llevándolo a lugares impensables, pero de repente está otra vez ahí abajo y hay que buscar la manera a ver qué mensaje necesito darle para que pueda entender de que esto no se termina ahí, sino que esto continúa. Y por eso en esta mañana quiero hablarte de 3 tipos de mensajes muy rápidamente. Un mensaje malo que el profeta recibió, y es un mensaje que tenemos que rechazar. Un mensaje bueno que no debemos dejar de seguir recibiendo, pero yo quiero llevarte al tercero, que aparece también aquí. Un mensaje que nos mantenga equilibrados, ni ahí arriba, donde me creo autosuficiente y un superhéroe que hace descender fuego del cielo, pero ni tampoco ahí abajo, diciéndole a Dios, Señor, que esto se termine, quítame la vida. Y quiero llevarte a esa reflexión. ¿Dónde encuentro el equilibrio en estos días post-cuarentena
para poder seguir enfocado en el propósito de Dios. Un mensaje malo, un mensaje bueno y un mensaje mejor. ¿Por cuál empezamos? Ya con eso que les dije que dentro de unos días nos van a volver a encerrar a todos, uno dice, ya ese es el malo. Y menos mal que no soy profeta, ni hijo de profeta. Pero vamos al malo, vamos al malo. Capítulo 19. Voy rápido porque quiero llegar al tercero. Versículo 1 al 4. El mensaje malo es el mensaje que viene a traer temor a tu vida. Y entiendo que el temor es algo natural en todo ser humano, que muchas veces nos guarda de peligros y demás. Pero hay otro tipo de temor que nosotros vamos a leer del versículo 1 al 4, que es el temor que debemos aprender a desechar. Y dice acá, versículo 1, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Acá está el primer mensaje, traído por este mensajero. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el camino del desierto un día y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este es el primer tipo de temor, un temor que viene, o el primer tipo de mensaje que viene a traer un temor que nos viene literalmente a paralizar en esta vida. Hay un temor natural, como bien te decía recién, pero luego hay un tipo de temor, un tipo de mensaje que es el de las 2 de la tarde que vemos en La Sexta. Es ese hombre vestido de negro que de repente empieza a entrevistar a todo el mundo y nos empieza a dar una serie de información que viene y muchas veces hasta nos bloquea. Yo no sé si te pasó alguna vez que recibiste un mensaje y fíjense que el texto dice que viendo el peligro, uno dice, un hombre que acaba de ver cómo descendía fuego del cielo, un hombre que acaba de perseguir a más de 800 profetas para matarlos. Ahora el mensaje de una bruja, el mensaje de Jezabel, un mensaje viene y literalmente lo bloquea en el tiempo, no sabe qué hacer, viendo el peligro, se fue a aquel desierto. Me acuerdo una vez que estaba con una persona y estábamos comiendo en la mesa y de repente se empezó a poner pálida y yo veía y digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y de repente estaba sentada en la mesa y se vino para un costado y yo me acuerdo, me levanté y la agarré así. Y estaba pálida, con los ojos blancos, así, como si hubiera entrado en un trance. Y mi esposa rápido agarrando el teléfono y llamando al número ese, no sé cuál es el de emergencia, y yo estaba con la persona así. Era mi suegra. Y yo estaba así. Y mi esposa llamando por teléfono, y de repente deja hablar por teléfono y me dice, ¿qué haces? Tirarla al suelo, había que tirarla al suelo para que vuelva otra vez, para que pueda tener la presión. Y no es que quería que se muera ni nada, entiéndame. O sea, me bloqueó. Y estaba así, ¿pero qué haces? Y no sé. Ahora ya sé que para la próxima vez que algo pase así, si alguien se desmaya, tirarla al suelo, levantarle las piernas, hace algo. Pero es que muchas veces ese tipo de temor viene y nos bloquea. Escuchame, produce desconfianza en nosotros. Elías dijo, no soy mejor que mis padres. O sea, ¿cómo que no soy mejor? ¿Por qué la comparación? O sea, ¿quién fue el papá de Elías, el tibita? No lo sé. Pero él dice, yo no soy mejor de mis padres, tal vez de sus antepasados. No soy mejor que Moisés. Pero ¿por qué esa comparación y por qué esa desconfianza? ¿Vieron que cuando eras chico te preguntaban, ¿qué querés ser de grande? Cuando tenías 8 o 9 años, ¿qué querés ser de grande? Te preguntaban. Y uno, no sé, yo quiero jugar un mundial y marcar el gol en el último minuto y levantar la dorada y a los 12 años íbamos madurando un poco. ¿Qué querés ser de grande? No, yo quiero ir a la luna y quiero descubrir el último planeta. 15 años, ¿qué querés ser de grande? Y bueno, yo espero formar una familia, espero tener un buen trabajo. 18 años, ¿qué querés ser? Y vamos pasando, ahora yo te pregunto, ¿qué querés ser de grande? Cuando seas grande, ¿qué te gustaría hacer? De verdad te pregunto. Cuando seas grande, yo quiero llegar a fin de mes. Sí, a mí ya déjame, a mí esa etapa
Y claro, porque fuimos dando lugar a mensajes en nuestra vida, donde no solamente nos van bloqueando, van creando desconfianza, nos van aislando. Elías en un desierto, solo, no fuimos creados para vivir en soledad. El tipo, o sea, ¿vieron las personas que están así, que no quieren saber más nada con nadie? Hasta cambian de número de teléfono, nos desilusiona. Basta ya, le dijo al Señor. Y lo peor de todo, escúchame, este tipo de temor nos paraliza en el tiempo. Yo no creo que el 2020 sea un año perdido, como muchos están diciendo. Que el año termine rápido porque este 2000... No, creo que es un año donde hemos aprendido mucho y donde seguiremos aprendiendo. Pero decía Benjamin Franklin que hay hombres que mueren con 25 años y los entierran con 75. Gente que murió con 25 años y hasta los 75 años respiró, caminó, pero literalmente era un cadáver. No había una reacción en él, vivía en modo automático, en stand-by. Gente que ha dado lugar a este primer tipo de mensaje, el cual nosotros tenemos que desechar hoy. Porque al final son mensajes que nos alejan de la voluntad de Dios, y alejarse de la voluntad de Dios es peligrosísimo. Si hay algo de lo que nosotros debemos aprender a temer es el alejarnos, el dar un paso de ese camino en el que Dios nos había conducido. Lee el libro de Ruth, que mi esposa siempre me dice, es un libro hermoso, es un libro poético. No, el libro de Ruth es un libro de terror. Solamente hay que leer el capítulo 1, donde un hombre llamado Elimelech dejó su tierra por el hambre que había, llegó a Moab y perdió todo. Murió él, murieron sus hijos, perdió todo, se alejó de la voluntad de Dios. Dios quería bendecirlos en Belén, pero cuando uno se mueve de la voluntad de Dios, en este caso por el temor al hambre, algo similar a lo que le pasó a Abraham cuando bajó a Egipto por el hambre que había. Él tenía la promesa de que Dios le bendeciría, que él no tendría que ir buscando bendición. Dios le dijo a Abraham, Abraham, serás bendición. Da igual el lugar donde estés, siempre y cuando estés dentro de mi voluntad, porque la bendición es algo que el Hijo de Dios lleva incorporado y se activa, por decirlo de alguna manera, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo correcto. Sin embargo, Abraham se fue a Egipto por temor, y le costó casi la vida de su esposa. Misioneros que conozco que han venido a España con un llamado, pero le fue tan bien en los negocios que se olvidaron del llamado de Dios, se olvidaron de todo, y al día de hoy algunos de ellos están arruinados. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Es que moverte de la voluntad de Dios, Elías, puede ser peligroso, necesitas el segundo mensaje. Porque aún Jesús dijo, y a pesar de que es un texto que se aplica a lo eterno, Jesús dijo, aquel que quiera salvar su vida, al final la terminará perdiendo. Y si en esta mañana hay un tipo de temor que te ha bloqueado, si en el día de hoy hay un tipo de temor que está trayendo desconfianza, desilusión, que te quiere llevar a aislar y meterte dentro de una cueva, yo te digo, mirá, es el semáforo en rojo que te está indicando de que no estás escuchando el mensaje correcto. Elías, no es momento para darle lugar al mensaje de Jezabel. Esos mensajes los seguiremos recibiendo. Te aseguro que seguiremos encendiendo la tele de acá hasta que haya una vacuna y las noticias seguirán siendo la misma. Pero yo necesito pasar al segundo mensaje, que es el bueno, pero que no es el mejor. Pero el primero es el que viene a traer temor, el de Jezabel. El segundo mensaje que nosotros vemos, versículos 5 en adelante, dice que echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Acá está el segundo tipo de mensaje. Es cuando Dios envía un mensajero. Es cuando Dios envía un ángel. Muchos dicen, hay comentaristas que dicen que este ángel puede ser el mismo ángel de Jehová, como bien dice después, que es una cristofanía. Mira, no voy a entrar en detalle si es una cristofanía o no. Ahora, fue alguien enviado por Dios para sacar a Elías de aquel lugar. Y dice el versículo 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez
le tocó diciendo otra vez lo mismo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios, y volvió a meterse en una cueva. Este es el segundo tipo de mensaje, es un mensaje bueno. Cuando Dios envía un mensajero, una persona, un libro, algún tipo de mensaje que viene y nos levanta, nos alienta para sacarnos de ese lugar donde estamos. Tal vez para muchos ese mensajero fue la página web de Salem durante todos estos meses, donde podían entrar durante la semana y encontrar devocionales, estudios, recursos. Son mensajes buenos, son mensajes que vienen a decirnos como cada domingo desde este lugar: vamos, que largo camino te resta. Es bueno, pero no es el mejor. Es necesario, pero no es el imprescindible, porque es de corta duración. Te ayuda solamente para caminar 40 días. Te ayuda para alentarte. Yo vengo acá como un mensajero en esta mañana de parte de Dios y te digo: mirá, largo camino te resta. Y salís de este lugar por esa puerta diciendo: bueno, hay esperanza, mi corazón fue fortalecido. Sí, pero el día martes, el día miércoles, este mensaje ya no tiene duración, sino que es un tipo de mensaje que solamente te alienta para sacarte de tu presente estado y llevarte al tercer tipo de mensaje que tenemos que ver, que es el mensaje mejor. ¿Para cuántos han recibido algún tipo de mensajero en esta cuarentena? Hubo una semana en la cuarentena que me dio algo raro. Nadie está acostumbrado a vivir encerrado, ¿sí o no? Y llegaba un momento, yo tenía que caminar de un lugar a mi casa, de otro, hasta así. Hasta hice un video que lo tengo de recuerdo ahí, para recordar de dónde me sacó el Señor. Caminando, y me acuerdo que llegó un momento y esa tarde hablé con un amigo. Y tal vez esa persona no lo sabe, pero fue el mensajero enviado por Dios, que solamente con hablar unas palabras, una conversación, es una risa, que jajaja, y como que entendí: no, pero al final esto va a pasar. Largo camino te resta. Es un tipo de mensaje que sí, que tiene efecto en nuestra vida. La predicación de cada domingo, el estudio del día miércoles, pero que al final tiene que llevarte a aguas más profundas. Porque como bien te acabo de decir, al final, mira, es algo de corta duración. Por eso el ángel apareció 2 veces. Porque vino el ángel, le dio la comida, comió, se levantó, pero otra vez se deprimió. Volvió la segunda vez el ángel diciendo: venga, largo camino te resta, seguí caminando. Pero al final, si nosotros analizamos los resultados a corto plazo, son mensajes que vienen, producen una reacción en nuestra vida, pero tienen que llevarnos a aguas más profundas. Es como cuando vamos a los retiros. A mí me da gracia cuando te llaman para invitarte a un retiro y hablas con los líderes. Y queremos que en ese retiro sea un tiempo de compromiso para los jóvenes y que tengan un encuentro con Dios y que se consagren y que dejen. Yo le digo: pará, es un retiro. ¿De verdad pensás que la vida de una persona puede cambiar radicalmente? Ese puede ser el punto de partida que Dios use para que el día de mañana, tras terminar el encuentro, el lugar donde estábamos, al final pueda llevarte a aguas más profundas, al final pueda llevarte al mensaje mejor, que es aquel que te va a mantener encaminado en la voluntad de Dios, ni ahí arriba ni ahí abajo. Pero al final es de corta duración. Y yo quiero ser hoy ese ángel que diga: largo camino te resta. Y que salgas de este lugar con buenas sensaciones, de que Dios tiene todo bajo control, de que hubo personas que la pasaron peor que nosotros, pero también salieron. Pero al final yo tengo que llevarte al tercero, si no te estaría engañando. Y si yo quisiera hacerte una persona drogadependiente de este tipo de mensajes, solamente vendría aquí y alimentaría un poco tu corazón, lo encendería de alguna manera, recurriría a la manipulación para que al domingo siguiente necesites también de mi mensaje. Pero al final esa no es la idea. Porque a largo plazo este tipo de mensaje produce gente involucrada pero no comprometida. Están involucrados porque necesitan este tipo de mensaje. Necesitan de la predicación del domingo. No estoy diciendo que sea malo, es necesario, pero es de corta duración, de verdad. Necesitas llevarte a otro. Y como resultado entonces comenzamos a trabajar con personas que están involucradas pero no comprometidas.
Como cuando uno está en la sala de parto. ¿Cuántos hombres tuvieron en ese momento? A mi esposa al final le hicieron cesárea y yo evité ese trago. Porque mientras ella dilataba había una señora al lado que iba a dar a luz y había pedido que no, sin epidural. Los gritos que pegó esa mujer esa tarde, yo le dije a mi esposa, 2 gritos más y me voy. Y Dios fue fiel. Y vino la cesárea y salió todo bien. Pero ahí en la sala de parto, ¿quién está comprometido y quién está involucrado? La mujer está ahí comprometida. El hombre involucrado, tomándola de la mano, venga mi amor, venga. Mi amor. Que salga, que salga. Cuando hablamos de fútbol, están los involucrados y están los comprometidos. El comprometido que paga su abono mensual o anual por temporada, que está en el campo dejándose la garganta. Y está el otro que está en su casa con la cervecita, las patatas ahí. Comprometido e involucrado. Si yo no soy capaz de llegar a ese mensaje, mejor. Al final voy a pasar mi vida y voy a ver que fui un involucrado más. Pero cuando yo voy a la Biblia, al final Jesús no llama a involucrarse, sino Jesús llama a un seguimiento. La primera palabra que le dijo a Pedro fue sígueme, la última palabra que le dijo fue sígueme. Y en todo ese trayecto te aseguro que Pedro tuvo sus altibajos como todos nosotros. Pero al final Pedro entendió que el evangelio, que el compromiso que Dios ha hecho con nosotros, nos tiene que llevar a que nosotros podamos responder de la misma manera. Escuchaba la otra vez también una fábula acerca de que al león le iban a celebrar el cumpleaños en la selva. Y su comida preferida era el huevo frito con bacon, revuelto. No sé si alguno de ustedes desayuna eso. De acá en unos años te van a hacer la prueba del colesterol y ahí te vas a acordar del huevo frito y lo revuelven así, Han debe estar, Han es de los colombianos, de seguro hasta su huevo duro, su salchicha, ¿no? Le dicen acá también. Y bueno, había que hacerle al león su desayuno preferido porque era el cumpleaños. Y la gallina levantó la mano. Vamos a hacerle eso, dijo. Yo pongo los huevos. Y miró al cerdo. Él el bacon. Dijo, él el bacon. Y yo te pregunto, ¿sos del huevo o sos de ponerlo todo ahí? Porque al final este tipo de mensaje es de corta duración. Y necesitamos llegar al mejor. Necesitamos llegar al tercero. ¿Cuál es el mejor? El que nosotros leemos en el capítulo 19, versículo 15, y quiero analizarlo despacio. El malo es el que viene a traer temor. El bueno es el que te viene a alentar. No dejes de escuchar el mensaje bueno. No dejes de escuchar a esos mensajeros que Dios envía en momentos puntuales de tu vida. Pero al final necesitamos llegar ahora al mensaje que, como bien tienen ahí, viene a traer dirección a nuestra vida. Que como bien dice el versículo 15, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Es un mensaje que vuelve a encaminarte en la voluntad de Dios. El de Jezabel viene a traer temor. El del ángel viene a despertarte, a animarte. Pero el mensaje correcto es el mensaje que viene directamente de Dios. Y si el ángel me dijo, levántate porque largo camino te resta, levántate porque hay muchas cosas por hacer, si desde esta plataforma se te dice, mirá, todavía hay cosas por delante, está muy bien, pero tiene que llevarte a otro tipo de mensaje. Elías, largo camino te resta. Bueno, pero yo ahora necesito conocer ese camino. Y ese camino no va a venir por el mensaje de un ángel. Ese camino no va a venir por un devocional que veas a la mañana en una red social. Ese mensaje va a venir cuando ahora yo con intimidad con Dios, Dios mismo puede decir, mirá Elías, no te afanes, no te agobies. No, me imagino a Elías diciendo, pero hay muchas cosas por hacer, todavía el pueblo sigue en idolatría, he sentido un vivo celo por Jehová, porque el pueblo hace una cosa, Dios pide otra, y Dios dice, hey, no te comas la cabeza, escúchame. Tengo 7,000 profetas que van a hacer,
Por todas esas actividades, todas esas cosas que se te vienen a la cabeza, escúchame, hay 7.000 profetas que yo tengo preparados, le dice Dios. Lo único que tú tienes que hacer es ungir a 2 reyes y a un profeta. ¿Ya está? Sí, ya está. Y cuando unjas a Eliseo y cuando unjas a esos 2 reyes, se terminó tu carrera. Estás listo para irte a tu presencia, para que vayas a mi presencia. Y a veces nosotros somos, largo camino nos resta, hay muchas cosas por hacer, sí, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Porque aún el cansancio ministerial, la fatiga diaria, muchas veces llega porque ponemos en nuestra espalda cargas que hay 7.000 profetas preparados para poder hacerlo, pero que no es algo que me toca a mí. Entonces lo único que yo tengo que saber discernir es saber cuál es el camino en el cual Dios me quiere encaminar, porque es en ese camino donde yo voy a hallar el descanso para mi alma. Y luego el resto de caminos, sí, siempre habrá muchas cosas por hacer, pero al final Dios quiere usarnos, Dios no quiere destruirnos. Entonces Dios no quiere que te cargues con responsabilidades, con cosas que al final que eso no es contigo, Elías. Que lo que tengo que hacer en Israel tengo otro grupo de personas. Lo único que tú tienes que, mira, vuelve por ese camino. Unge a Eliseo, unge a esos 2 reyes y se terminó. No, pero quedan muchas, no. Ahora, ¿dónde encuentro ese tipo de mensaje? A mí me hubiera gustado muchas veces que este tipo de mensaje venga por un ángel. Orando en mi casa de madrugada, ¿cuántas veces hicieron eso, no? Miraron a la pared, Dios escribiendo con el dedo en la pared. Uno busca la voluntad de Dios y se aferra a cualquier cosa, ¿no? Señor, pero no, revelame, no sé, por una llamada de teléfono. Y resulta que al final no funciona así. El mismo pasaje explica la manera en la que este tipo de mensaje llega, que va a producir en nosotros una sensación de paz y nos va a permitir tomar las decisiones correctas para poder seguir en este tiempo post-cuarentena. Y me llama la atención porque si analizamos el versículo 11, recuerdo una vez un pastor que me contó, era de Argentina, y muchas veces los pastores luchan con la idea de hacer crecer la iglesia, de multiplicarse. Y yo estudié en un seminario donde, ¿de dónde venís? De España. Y no sé qué, y las iglesias son grandes allá. Y yo digo, ¿qué es una iglesia grande? No sé, ¿qué es? No, pero es que España es complicado y aquí Latinoamérica. Y sí, pero al final, ¿para qué? Y me acuerdo que yo le dije, no, allá, le contaba, ¿no? Acá en Madrid, en España, hay iglesias de 100, de 200 y es, pues ¿cómo me gustaría a mí tener una iglesia de 200? Le digo, ¿y para qué? ¿Que hay un número especial en el 200, en el 1000? Lleguemos a tantos, no sé, a tantos. O sea, ¿dónde está el punto? Si al final lo que va a traer descanso a mi vida. Mirá, Elías, que lo que hay por delante no es un avivamiento de Israel viniendo a los pies como va a haber en los tiempos de Esdras. Volver a los pies del Señor. Y Esdras va a traer una reforma. No, pero eso no te toca ungir a 2 reyes y un profeta. Ya está, sí, ya está. Y uno dice, ¿dónde encuentra ese tipo de mensaje? Y me acuerdo que un pastor allá me contó. Vieron que el versículo 11 dice, sal fuera. ¿Dónde encuentro este tipo de mensaje? Hubo un pastor que recibió un rema, como dicen ellos, una palabra rara de sal fuera. Lo mismo que le dijo a Abraham, sal de aquella tienda. Entonces muchos pensaron que el modelo para el igle crecimiento estaba fuera de Argentina. Y me acuerdo que este pastor avergonzado me contaba, Raúl, ¿podés creer que comenzamos a averiguar qué iglesia estaba creciendo fuera de Argentina? Y nos enteramos de una iglesia en Corea, donde se levantaban a las 5 de la mañana a orar y donde uno iba por la carretera con el coche y escuchaba a la gente orando. Así que cuando escuchamos de esa iglesia, entendimos que el mensaje mejor para nosotros estaba fuera de Argentina. Y se fueron a Corea. Pidieron una entrevista. Escuche ustedes, ¿cómo es que la iglesia esta tiene cerca de 1 millón de miembros? El coreano le dijo, nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. A las 5 de la mañana está todo el mundo orando aquí. Y volvieron a Argentina con el mensaje estaba afuera. Primera semana funcionó. 5 de la mañana orando, estaban ahí. Segunda semana ya estaba a la mitad. Tercera semana no iba nadie a orar a las 5 de la mañana.
En Corea se acuestan a las 6 de la noche y comen un platito de arroz con un vasito de agua. En Argentina, a las 11:30 de la noche, el vaso de vino con el churrasco bien hecho, no vuelta y vuelta. No. Ahí está el punto, que uno corta la carne y sale el juguito ahí, 11:30 de la noche. ¿Quién se levanta a las...? Nadie. Hijo, pero... Entonces siguieron leyendo el texto. Porque el versículo 11 dice, sal fuera. Entonces, Señor, ¿dónde está el mensaje mejor para nuestra vida? Entonces siguieron leyendo que tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, dice el versículo 12. Pero Jehová, entonces, fuego, terremoto. Ahí está Dios, como pasó en el monte Sinaí, con Moisés. Vamos a buscar un lugar donde haya terremoto, donde haya movimiento, donde haya ruido, donde realmente las cosas pasen. Y este pastor me decía, no, escuchamos de una iglesia en Estados Unidos, en Toronto, y se fueron a Toronto. Y vivieron, sí, pasaban cosas. Había esto, había lo otro, no quiero entrar en detalle para no herir la sensibilidad de nadie. Pero pidieron una entrevista con ese hombre, porque pensaban que el mensaje correcto estaba ahí. Y el hombre dijo, esto es fácil, ustedes viajan una vez al año aquí, yo les imparto lo que tengo y vuelven a Argentina con eso. Entonces viajaban cada año, supuestamente se les impartía algo y volvían con ese algo. Entró el corralito en Argentina, el banco se quedó con el dinero, no pudieron viajar más. Entonces, no está ni en Corea, no está ni en Estados Unidos, hay que seguir leyendo. Y resulta que el mensaje mejor no está fuera, escúchame, ni siquiera fuera de una iglesia. Porque a veces pensamos que, no te estoy hablando de países, de ciudades, ni siquiera fuera de una... No, pero yo necesito recibir un tipo de mensaje, que el mensaje del ángel lo podés encontrar en otro lado. Pero este tipo de mensaje, al final cuando uno sigue leyendo el texto, dice que el versículo 12 que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dice la Biblia en lenguaje actual, parafraseando el texto. Después del fuego, se oyó el ruido delicado del silencio. Y entonces es ahí donde el verso 13, Elías cubrió su rostro y escuchó el mensaje del versículo 15 que acabamos de leer. Elías, vuélvete por este camino. ¿Dónde voy a encontrar el mensaje mejor que me permita mantenerme centrado en el propósito de Dios? Mira, lo vas a encontrar en el silencio. No, pero es que yo voy a la Biblia y... Mira, lee el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El mensaje post-cuarentena que va a mantener tu vida enfocado en los propósitos de Dios. No lo vas a encontrar en las estadísticas que la televisión te dé. No lo vas a encontrar el domingo o en una red social por ver una predicación. No, al final es algo personal. En el cual, en ese bendito silencio, cuando apago el teléfono, cuando me desconecto de todo, y ya sean las 2, las 3 de la madrugada, las 7 de la mañana, escúchame, hacé como Jesús, que buscaba horarios del día después de toda la actividad para apartarse a esos lugares. Y no me imagino a un Jesús en esos lugares desiertos citando el Padre Nuestro y hablando con él. No, me imagino a un Jesús escuchando, por eso se apartaba a lugares desiertos. ¿Dónde vas a encontrar ese mensaje? En el silencio. Y acá está donde nos cuesta. Porque a veces hasta hacemos jornadas de oración, jornadas de ayuno, jornadas de estudio, pero pocas veces, ¿cuántos se animan a hacer una jornada de silencio? Tu garganta lo va a agradecer, primero. Pero cuando uno guarda silencio, que al final Marta tenía muchas cosas, sí, al final siempre va a haber cosas por hacer. Y quiero tener algo de Marta, de poner lo que Dios me dio al servicio de los demás. Pero al final la mejor parte estaba del otro lado.
cuando una mujer llamada María en silencio escuchaba. Y la otra afanada, como Elías, como Jonás. Muchas cosas por hacer. Sí, pero la mejor parte la vas a encontrar en el silencio. Y los que han estado en el silencio saben de lo que les hablo. Saben. A veces hasta que no te queda otra, porque todo el mundo está durmiendo en tu casa y hasta tenés que hacer silencio obligado. Y ahí está el mensaje. Para Job no estaba en toda la filosofía de los amigos. Me encanta el libro de Job, hay tanta sabiduría ahí. Pero al final el mensaje para Job estaba cuando él dice, puse la mano en mi boca. Entonces Dios me habló. Y como bien se citaba esta mañana, ¿dónde estabas tú cuando, wow, ahí encontré el propósito? Como hizo Jesús. Y no sé cómo es tu caso, pero a mí me da la sensación que hay mucho ruido ahí afuera. Y que muchas veces vamos buscando el ruido. Vamos buscando que pasen cosas. Vamos buscando, pero a ver qué más hay por hacer. Y como bien te decía, no dejar de hacerlo. Pero yo necesito saber cuál es el profeta que necesito ungir. ¿Cuáles son los 2 reyes? Y si son 100, 1000 o 2000 personas, las personas que me toca discipular, enseñar, lo que sea. Mira, al final yo voy a dar cuenta por lo que Dios me llamó a hacer y por cómo lo hice. Pero si hay algo que nos ha enseñado la cuarentena, ¿sabes qué es? A estar encerrados en casa, aislados del ruido de afuera. Y poder encontrarnos con Dios en un puff, con un bloc de notas y una Biblia al lado. Y repito, los que han estado ahí saben de lo que les estoy hablando. Amo el silencio. Amo el silencio. Me encanta cuando agarro el teléfono y puedo darle a modo avión. Y salir a caminar. Y escuchar ese susurro de Dios. O como hacían los salmistas. Una vez que el salmista abría su corazón delante de Dios, de repente te ponía un cela. Momento. Momento, ¿dónde vas? Volvé otra vez arriba y reflexioná. Reflexioná lo que te acabo de hablar. Porque al final el mensaje mejor no va a ser una hiperrevelación como la que otros profetas tuvieron, como Isaías, Ezequiel. Elías, al final el mensaje mejor que te va a mantener enfocado en la voluntad de Dios, lo vas a encontrar en tu jornada de silencio. Y miren, el verano es ideal para esto. Yo sé que a veces el verano nos permite desconectar de muchas cosas, pero no desconectar de esto. Y yo quiero llevarte en esta mañana, desafiarte, a que en ese puff de tu casa, con tu cuaderno, tu lápiz, a que cuando vayas a orar aún te quites los auriculares. Una vez estaba en un retiro y estaban los jóvenes ahí. Y le dije a los líderes, ¿qué están haciendo? Están orando. Y yo, pero no están ahí. Silencio. Jornada de silencio. Modo avión. Y ese mensaje que necesito recibir, mira, yo no sé cómo Dios lo hace, pero me va a ayudar a seguir enfocado en esa voluntad de Dios. Aunque lo que había por delante ya no era fuego del cielo, no era sequía, era solamente 2 reyes y un profeta por ungir, para finalmente ser llevado. Dicen los psicólogos que el 10% es lo que pasa, el 90% es cómo respondemos a ese 10%. El 10% de nuestra vida es lo que nos pasa. El otro 90% es cómo respondemos a ese 10%. Ahí está la gran diferencia en todo. Esta mañana te levantaste y algún mensaje recibiste. El COVID-19 es un 10%. Este mensaje mejor que te acabo de mencionar, tal vez no va a cambiar el 10%. Pero sí va a ayudarte a enfrentar ese 10% con un 90%, con otra expectativa. Te digo en esta mañana, largo camino te resta. Soy el ángel enviado por Dios. Pero que esto te lleve a aguas más profundas, que te lleve a hacer jornadas de silencio, busca horarios, busca días, aún el trayecto hasta tu casa, si es solo,
Si vas solo, obviamente, no te voy a decir que seas un antisocial, pero puede ser un trayecto sagrado donde una palabra de Dios cambie tu presente estado y te permita afrontar lo que resta, ese largo camino que resta de otra manera. ¿Cuántos se animan a hacer jornada? Podríamos organizar jornada de silencio, a ver quién viene. Yo quiero que te pongas de pie. Y a veces creo que el solo hecho de apagar el teléfono, ya para muchos es... Pueden venir los músicos, no sé cómo se canta en silencio, los del grupo de alabanza. Pero a veces yo digo, no sé, aunque sea 10 minutos, donde podamos escuchar claro ese mensaje. Y solo hecho, a veces yo termino una clase, no terminé de despedir a los alumnos y ya están a ver qué notificación recibieron. ¿Te pasó o no? Y esos mensajes producen sensaciones que te llevan a tomar decisiones. Y yo digo, ¿por qué aunque sea, aun cuando terminamos la reunión, no sé, 2 minutos, 3 minutos, que al final el ruido nos ha alejado mucho de ese tipo de mensajes? A veces nos ha ayudado, nos ha despertado, nos ha hecho reaccionar. Dios está detrás, fuego del cielo. Dios está detrás, volvió a llover. Pero lo que mantuvo a Elías fue el sonido delicado del silencio. Gracias, Padre, en esta mañana. Señor, quiero ser ese ángel que venga a decirle a personas que hoy están desanimadas, pensando que se ha terminado todo. Quiero ser ese mensajero que le diga: largo camino te resta. Coman, disfruten del verano, disfruten de la familia. Disfruten de la libertad que todavía tenemos de salir fuera, porque todavía hay cosas por hacer, porque esto no va a durar para siempre. Pero Señor, qué bueno es que podamos también tomar la determinación de apartar tiempo de este verano para que podamos volver a ser encaminados a esa perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a amar el silencio, porque el silencio al final nos conduce a tu presencia. Y es en tu presencia, Señor, donde vamos a escuchar ese mensaje mejor, que mantendrá nuestras vidas equilibradas en ese propósito eterno. Gracias en esta mañana. Háblanos, Señor, aún en estos minutos finales. Háblanos. Señor, la palabra precisa que estoy necesitando. Señor, háblame, háblame. Quiero poner la mano en mi boca, callarme un rato y pedirte que hables a mi vida en el nombre de Jesús. Desesperaría simplemente creer